Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mapfre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia. Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión, en Canarias al Día, es el tiempo de la tertulia. Hoy, con una baja importante, a nadie se le escapa que quien debería estar presentando este programa es nuestro director, Manuel Artiles, pero hoy tenemos que justificar al jefe porque por motivos profesionales está trabajando Manuel Artiles en unos proyectos muy interesantes, nuevos que vamos a anunciar en breve en esta casa y que yo creo que merecen la atención de todos nuestros espectadores, y eso le ha impedido en estas jornadas intensas en las que está trabajando. Insisto, anuncios que vamos a conocer muy pronto. Estar hoy con nosotros volverá sin duda la próxima semana, pero quienes sí que me acompañan en esta mesa son grandes compañeros, periodistas, personas que llevan mucho tiempo con experiencia en los medios de comunicación y otras que están abriéndose camino, pero que tienen un futuro muy prometedor por delante. Por un lado, como no, Óscar Martín, periodista de Onda Cero, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal la Semana Santa? Creo que, como siempre, en San Sebastián de la Gomera. Efectivamente, este año, como dije yo, anuncié, se cumplió. Estuve estos días en San Sebastián de la Gomera y la verdad que bastante bien, porque además, ha habido desconecté, que es lo importante. Y ha habido festividades allí y creo que han sido un éxito y además mucha gente en la Gomera, ¿verdad? Sí, efectivamente, hasta La Gomera, los barcos, el muelle, el puerto de San Sebastián ha abarrotado una intensidad portuaria tremenda, ¿no? Yo creo que la ocupación era casi del 90%, es decir, la isla, y San Sebastián de la Gomera, pese a que evidentemente, bueno, se celebraron sus procesiones correspondientes, un buen ambiente, mucha gente, y yo creo que eso fue importante para la capital de la isla. Lito Mesa, bienvenido también. Muchas gracias, David. Eres originario de La Gomera. Sí, claro. Sí, mis padres son de Hermigua. ¿Y estuviste allí en Semana Santa? No. No, que va, no me puedo mover. O sea que no al te puedes final. Mover de momento. No, al final me quedé aquí, descansé mucho y bueno, y leí, vi un poco series que tenía pendientes, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, aprovechaste Pero muy bien. el tiempo, que es importante. Y descansar, que también es necesario a veces. Sobre todo eso, ¿eh? Me levantaba tarde, muy tarde. Tienes que volver a cambiar el despertador. Eso entonces, es verdad. Lito. Víctor Jorge, bienvenido también. La verdad que lo decía, compañeros prometedores. Estás haciendo un gran trabajo en esta casa y hoy te estrenas aquí en la tertulia como un tertuliano más. No es la tertulia en sí porque te hemos visto a lo largo de toda esta temporada, pero sí como un tertuliano más en esta mesa. Sí, bueno, yo creo que era la parte de la joven promesa, ¿no? No la consolidada todavía. No estoy consolidado, pero bueno, sí, aquí estamos. Estás en el camino. ¿Contento de estar aquí? Contento, la verdad. Me sacaron de la cuevita que tenemos bien, ahí. Que te sientes ahí un ratito. Para que veas lo que se sufre, Víctor. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues bien, yo no me fui a La Gomera, ni tengo familia en La Gomera, aunque me gusta mucho ir a Valle Gran Rey, procuro ir todos los veranos. Yo me fui a Berlín, a Alemania, un par de días, a empaparse de la cultura, a ver mucho museo, que Berlín me encanta. Es una ciudad muy interesante. Muy interesante. Tolerante. Efectivamente. La verdad que llama la atención. Sí, y lo que más me llamó la atención, fíjate, decía Óscar de aglomeraciones, en Berlín casi no hay aglomeraciones, porque son todas las calles tan anchas y tan amplio todo. Igual que aquí. Que parece igualito que aquí, efectivamente. Parece que no hay gente. Después si te paras y te pones a mirar, sí es verdad que hay un montón de gente, pero los espacios muchísimo más amplios y no hay esas aglomeraciones. Entonces, algo que me pareció ¿No notas bastante... esa masificación? Oye, que por cierto sí que hemos vuelto a vivir en Semana Santa algunas escenas llamativas en el Parque Rural de Anaga, pero también en Masca, ¿no? Sí. No sé qué les ha parecido cuando han visto estas imágenes, Víctor, la verdad que llamativas, ¿no? Sí, al final ahí como no veíamos las imágenes de dos guaguas que estaban ahí como cruzadas, ¿no? Bueno, al final yo creo que desde el Cabildo y desde las administraciones se trabaja por intentar aligerar, ¿no?, un poco todo ese tráfico
que hay en las carreteras más rurales, que si aparcamientos, ¿no? Que si limitar el acceso hasta un punto y poner un aparcamiento, pero al final la gente que viene aquí a la isla se le vende un paquete, se le vende un coche y el coche lo usa y se mete por donde puede o por donde le dejan. Entonces, si no se limita primero, a lo mejor, que puedan acceder a un coche para que se muevan con toda la libertad del mundo por la isla y después limitar a algunas carreteras quizás más sensibles a la masificación, pues ocurren estas escenas. Las seguiremos viendo. Pero a pesar de que se están haciendo esfuerzos para evitarlas, ¿no? Son las escenas, en este caso, en el Parque Rural de Anaga, de Masca, en el barranco de Masca, en el Parque Rural de Anaga, que se sigue provocando aglomeraciones importantes, colapsos al tráfico, que los vecinos siguen, por cierto, amagando con movilizaciones. Ya se movilizaron hace poco, porque desde luego hay una masificación importante, ¿no? Y hay que tomar medidas. Si es verdad que el Cabildo Insular ha estado tomando medidas en el Parque Rural de Anaga, en coordinación con el Ayuntamiento de La Laguna, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso con presencia policial, y desde luego, bueno, pues tratando un poco de poner orden. Aparte de Anaga y aparte del barranco de Masca, que también se han producido esos episodios durante la Semana Santa de colapsos al tráfico, es la estampa. En el Puerto de los Cristianos, lo que yo he podido notar, porque evidentemente pues tomo un barco, en este caso desde los Cristianos a San Sebastián de la Gomera, se sigue produciendo días mejores, días peores, pero se sigue produciendo un colapso importante en la entrada, un embudo importante en la entrada de los Cristianos, que le corresponde en este caso a la Dirección General de Transporte con ese proyecto. No sé si será un proyecto de ampliación, de remodelación o una medida que evidentemente adecue esa infraestructura portuaria ante el volumen y el tránsito importante que hay de barcos, no solamente en este caso a La Gomera, sino a La Palma. También le corresponde al Ayuntamiento de Arona. Por cierto, la estampa de los Cristianos, una grúa, un pedazo de grúa en medio de los Cristianos, en medio del puerto, que es más grande que un rascacielos, no sé a qué se debía. Lito, ¿cómo solucionamos el problema de la masificación? A mí me parece esto lamentable lo que está ocurriendo, pero también preocupante, porque podemos morir de éxito. Es decir, viene tanta gente, en Masca se controló un poco y se cobró un dinero y estaba dando resultados, pero parece ser que se ha desbordado. Y ahora los vecinos de Anaga tienen un problema grave, es decir, es que no pueden vivir. Y a mí me parece que hay que ponerle solución a esto, porque si no vamos a estar fastidiados mucho tiempo. Es decir, a mí me preocupa esta situación, pero mucho, no solamente por los vecinos, que lo están pasando mal, sino también por esa aglomeración de gente en todas partes. Es decir, ya no cabemos más aquí. Es que no hay cama para tanta gente en este momento. La verdad es que es una situación que merece una reflexión. Es verdad que se están adoptando medidas, pero también habrá que hacer autocrítica de por qué esas medidas no son suficientes y qué más pasos hay que dar. Al final, porque son improvisaciones. Muchas Ese de ellas, es el problema. Claro. Las otras improvisaciones también, los parches que intentan hacer en el Puerto de los Cristianos, por cierto, se me olvidó de nombrar como responsables también el Cabildo Insular de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Pero al final, eso demuestra que el problema en la raíz es mucho más complejo, es mucho más complicado, que hay que hacer un cambio de tendencia. Al final, si uno pasea por el sur de la isla de Tenerife, por el sur de la isla de Gran Canaria, se encuentra con que la oferta turística es la que es. Son paquetes preparados, los que no y que alquilan un coche. Al final, los destinos, siempre hay 3 o 4 destinos que hay que visitar sí o sí si vienes a Tenerife, y después eso provoca también la masificación. Y sin duda tenemos un problema. Hoy hablaremos de situaciones. Que por cierto, David, la ocupación hotelera en Canarias, las aproximaciones ya que están dando, aunque en los próximos días será de manera oficial, creo que ha rozado en algunas zonas más que otras el 80% de ocupación hotelera y extrahotelera en Canarias. Y los primeros días de Semana Santa, a expensas, a la espera de, insisto, los datos que va a ofrecer Asotel en estos próximos días, estaba rozando los primeros días en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 78,1%. Tremendo, ¿eh? Lo resumía muy bien Lito Mesa. Podemos morir de éxito si no tomamos las medidas adecuadas para solucionar estos problemas. Como les decía, ya hemos hablado ya de la isla de La Gomera, hemos hablado de Tenerife. Ojo a lo que está ocurriendo en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, con crisis política. Hoy hablaremos también de esa cuestión. Estaremos en Madrid, en el Tribunal Supremo, porque es una semana decisiva esta, que comienzan los juicios importantes de la Kitchen, pero también, sobre todo, por lo que afecta esa pata canaria del caso Mascarillas y del juicio del llamado caso Ábalos o caso Coldo. Pónganle ustedes el nombre que quieran, pero también hablaremos de otros asuntos de actualidad en clave general, en clave canaria. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de esos datos que ha trasladado el informe FOESA, que es una fundación que, como saben, pertenece o está vinculada a Cáritas y que ha publicado un nuevo informe que vuelve a poner de manifiesto que, a pesar de la situación de buenos datos macroeconómicos, de buenos datos de empleo, la realidad
es que hay una pobreza cada vez más cronificada en Canarias que deja titulares como este, que por ejemplo leíamos en Atlántico hoy. 480.000 personas en Canarias renuncian a medicinas por problemas económicos. Estamos hablando que casi 500.000 de personas en Canarias, más de un 20% de la población, tienen que renunciar porque no tiene capacidad económica a comprar medicamentos claves, a dejar de asistir a determinados tratamientos de rehabilitación o de otros tratamientos que son importantes para su salud. Y cuando se empieza a renunciar a la salud, yo creo que es un indicador claro de esa pobreza cronificada que ya tiene una sociedad como es la canaria. Algunos otros datos interesantes que nos ha dejado este informe, Víctor. Pues mira, decías, más del 20%, concretamente el 21,6% de la población canaria deja de comprar, pero no solo medicinas, sino también prótesis, renuncian a tratamientos, renuncian a dietas también. Muchas dietas que, bueno, va la salud en ello, quizás no la más inmediata, ¿no? Como la de un tratamiento, pero la salud a largo plazo sí depende también de las dietas. Dificultad para acceder a los medicamentos y al tratamiento. En el índice que mide esta dificultad para acceder a esos tratamientos o medicamentos, del 2018 a 2024 ha subido esa dificultad un 6,4%, que eso es pasar del 15,2 que ya teníamos a pasar al 21,6 de ese índice de dificultad. Pero es que no solo esto, sino es que también habla de más problemas, porque está el problema, como digo, de acceder a medicación, pero también después de acceder a medicación también está la vivienda, como no, que es otro de los grandes temas que atraviesa la sociedad, no solo canaria, sino la de toda España, tristemente. Los gastos excesivos de la vivienda afectan a más del 17% de la población ya también. O sea, son 370.000 canarios, 370.000 personas que esos gastos los gastos de una vivienda les parecen excesivos conforme a los gastos mensuales. Y a lo que cobran, supongo, que al fin y al cabo, que finalmente las retribuciones están muy por debajo, y es lo que se suele decir, ¿verdad, Lito? Tenemos una sociedad que vive con el cinturón abrochado, y así bueno, no sé cuánto tiempo se puede vivir, Lito. A veces no se lo pueden abrochar, pero es que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es decir, no solamente los canarios hemos tenido que cambiar nuestra forma de alimentarnos, porque la cesta de la compra es imposible, o sea, es decir, los productos han subido tanto que casi se hace tremendo. Yo cuando voy al supermercado lo primero que escucho, pues a mucha gente que decía que con 50 euros eran 3 bolsas, ahora es media bolsa, ¿no? Es decir, y tú ves esta situación constantemente. Pero es que también hemos cambiado la forma no solamente de alimentarnos, sino también de medicarnos. O sea, es que no llegamos a final de mes. No importa que Canarias vaya bien económicamente, porque tú hablas de macroeconomía, que ese es el secreto. O sea, la macroeconomía va bien, pero eso no llega a los ciudadanos. Entonces, estamos hablando de cifras que nos las vemos y no las deseamos. Sobre todo con las guerras que nos venden para subir los productos, porque hay cosas que no se entienden. Cuando suben los productos, termina la guerra, no baja ninguno, ¿no? Es decir, se quedan igual. Entonces, y después el gobierno de Canarias ha estado muy tibio en tomar medidas que ya se habían tomado en Península, ¿no? Es decir, y nos estamos viendo ahora mismo en un tremendo rollo porque es que todo nos sale muy caro, incluida la gasolina, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? O sea, hablando de cifras récord en el sector turístico, que es nuestro motor económico, hablando de buenas cifras en los datos macroeconómicos, como decíamos, sin embargo, después estamos en esta situación y uno quiere, o lo que uno puede pensar es, si en este contexto tan bueno en muchos sentidos estamos tan mal, ¿qué va a pasar? ¿O cómo vamos a poder afrontar otra crisis económica como la que llegará? Porque al final las crisis económicas muchas veces son cíclicas y se repiten, ¿no, Lito? Desgraciadamente vivimos del sector servicio. Al vivir del sector servicio hay algunas cosas que están reguladas, por ejemplo el convenio de hostelería en los grandes hoteles está regulado, pero hay otras cosas que no están reguladas y entonces ahí se aprovechan mucha gente de trabajadores que llegan del extranjero, que compiten con los canarios porque no pueden acceder a ese trabajo porque no tienen vivienda donde quedarse, que es un problema gravísimo, y porque además les sale caro ir a trabajar a ese sitio. Entonces, por lo tanto, esa plaza se queda vacante y viene un señor que se queda en una caravana y consigue ese trabajo, ¿no? Es decir, ahí hay un problema grave que nadie le quiere meter mano, ¿eh? Cuidado. Es clave lo que decía Lito, el problema de la vivienda, lo comentaba también Víctor, Óscar, al final esa pobreza cronificada que obviamente se ven en esos indicadores que estamos apuntando en cuestiones básicas. Si no puedes tener una vivienda digna o no te puedes comprar los medicamentos necesarios para cuidar tu salud, realmente tenemos un problema social. Absolutamente. Y por cierto, contando los datos de pobreza, ahora incidimos en eso, hoy se ha conocido un dato que tiene que ver con el desempleo, el paro, ¿no? Que el paro suben 843 personas en Canarias en marzo hasta alcanzar los
146.499 desempleados. Eso por un lado, un dato que me gustaría añadir. Y desde luego estamos hablando de la sociedad del bienestar que falla, ¿no? Canarias históricamente ha estado marcada, lamentablemente, por una desigualdad y una brecha salarial importante. Los salarios siguen estando los más bajos con respecto con otras comunidades autónomas, Andalucía y Extremadura, con respecto a la media nacional. Salario muy bajo, pese a que en este caso el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está pidiendo a la patronal, a los empresarios, que suban los sueldos. Sí que es verdad, como decía Lito, que ha habido una subida después de haberse firmado un convenio colectivo en el sector de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife y en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, el precio de la vivienda, a la hora de comprar una vivienda y a la hora de alquilar una vivienda. Canarias sigue sufriendo, desde luego, sigue sufriendo ese problema, esa lacra, también el resto de España. Pero es que en Canarias, yo siempre lo he dicho, lleva décadas. Han pasado todos los partidos políticos en esta comunidad autónoma, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, y desde luego, y durante más de 20 años no se han construido viviendas sociales, que creo que esa es la clave porque son las viviendas para las personas más vulnerables. Y luego, lo ha dicho Lito también, Canarias lleva arrastrando muchos años el mayor precio, los precios más altos que tienen que ver con la cesta de la compra. Por tanto, hay una desigualdad importante. Es verdad que las cifras turísticas aumentan, el 80% de Semana Santa, pero sigue creciendo ese número de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza, que creo que es un asunto que hay que priorizar todos los esfuerzos porque es, insisto, bastante grave. Y no es nuevo, ya está cronificada y ese es el problema. Esta comunidad no puede tener trabajadores pobres. Porque al final... ese es el perfil ahora mismo que está ocurriendo mayoritariamente a las organizaciones sociales. Fíjate, un señor con suerte que gane 1.200 euros, si tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la luz, el agua y alguna cosa que se le venga, como la cesta de la compra, no, al final no llega. Es decir, es que lo vivimos día a día. Hay muchos indicadores en el sentido, en el ámbito mío personal, la gente de mi generación se está encontrando con que ha desarrollado ya un proyecto de vida que por lo que sea ha fallado a nivel sentimental y una vez que, te quedas soltero, por ti mismo no tienes capacidad. Cualquier trabajador medio de Canarias no tiene capacidad para vivir. Están regresando a las casas de sus familiares, su soporte, sus padres, abuelos o familiares, porque evidentemente una persona solo no puede asumir el coste de una vivienda. Y luego, por otro lado, el problema que se está sufriendo, que no es nuevo, lo hemos comentado, es decir, los profesionales de la docencia, de la medicina, de la hostelería, que están renunciando puestos de trabajo en otras islas, en islas menores, Fuerteventura, Lanzarote, sobre todo en este caso de la hostelería, porque no pueden asumir esa capacidad económica para vivir en una vivienda digna, porque los salarios no se asemejan, insisto, al coste de una vivienda. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, nos estamos quejando todos los días de la falta de vivienda y los políticos están diciendo lo mismo, no, es que no hay vivienda. Pero coño, cuando la piensan construir, es decir, es que esto ya tenían que haberla construido, porque este problema no es de ahora. Por eso estaba contando yo, efectivamente, claro, la falta de suelo y una política adecuada de vivienda, de gestión. Yo creo que nos han tomado el pelo en esta cuestión. Y después yo no sé si se han fijado, Víctor, a lo mejor tú también lo has visto, los compañeros, yo me fijaba en el sur de Tenerife en estos días el aumento de la publicidad que va dirigida a los extranjeros para comprar viviendas en Canarias. Porque además sabes que va dirigida a los extranjeros porque o se escribe en alemán principalmente o en inglés. Y ves esos carteles grandes, publicitarias incluso, es lo que se hace un llamamiento básicamente a gestores inmobiliarios que te dicen... Contradictorio absolutamente con la política del gobierno que está tratando con Europa buscar alguna herramienta jurídica para limitar la compra de viviendas de extranjeros. Que por cierto, a mí los expertos me cuentan que esa no es la fórmula. Con esa fórmula no se va a arreglar el problema de la vivienda en esta comunidad autónoma. Claro, pero al final la gente... se arregla haciendo vivienda, eso está claro. Es que limitar al final la compra de vivienda a extranjeros es como... o lo quieren vender como la madre del cordero. Habría que ver si jurídicamente es viable o no. Sí, pero la están intentando vender como que esa será la solución a todo, ¿sabes? Como si fuera la medicina que necesitamos, ¿no? Y entonces, como no la tenemos, porque no hemos podido desarrollarla, pues bueno, pues mientras estamos así. Pero yo creo que mientras también se puede hacer cosas, ¿no? Es interesante, porque al final si hilamos lo que están comentando ustedes, claro, al final uno dice, es verdad que esto es un problema que está ahí, que evidentemente hay extranjeros con poder adquisitivo que compran viviendas a las que no podemos acceder los residentes a esos precios, ahí está el secreto. Pero también es verdad que no es el único problema, y es un problema que no tiene muy difícil solución, porque eso va contra los principios de la Unión Europea, que es la de la libertad de residencia. No, pero algo tenemos que hacer. Jurídicamente es viable o no. Sí, pero Lito va contra la Unión Europea.
tenemos a que mí ser me parece conscientes. muy bien que un señor compre una vivienda y se venga a vivir a Canarias. Me parece muy bien. Y no lo puedes un ciudadano de Europa me Pero parece sin muy bien que lo especular. haga. Pero que encima compre varias viviendas para hacer negocios, Eso sí, ahí sí que es donde se está el puede. problema. Claro, porque Ahí estás, sí que estás se puede limitando actuar. evidentemente el acceso a una vivienda digna a cualquier ciudadano. Y esa es la responsabilidad de los ayuntamientos. Hay un problema de chabolismo también, en el sur de la isla Pues de claro. Tenerife, por ejemplo. Lo decía la Hay- alcaldesa de Arona el claro, otro día aquí en esta mesa. efectivamente, pero no solamente en Arona, sino en Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, en varios núcleos en Santiago del Teide, y asentamientos ilegales donde están pidiendo los alcaldes al gobierno autónomo, a las instituciones supramunicipales que intervengan de manera urgente, porque no es una situación absolutamente digna, son viviendas, asentamientos absolutamente ilegales, pero es que son opciones que toman la gente porque no tiene otra opción. No tiene. Luego hay un problema también, no hay recursos sociales para acoger a las personas sin hogar, solamente hay uno en Santa Cruz de Tenerife, que está absolutamente saturado. Ahí el alcalde de Santa Cruz está pidiendo que en la comarca suya, en la comarca norte, hayan recursos sociales de estas características, porque, insisto, están absolutamente saturados. Y lo que no es normal que hayan profesionales, en este caso de la hostelería o de la docencia, que estén cobrando un sueldo y estén viviendo en caravanas o en vehículos, incluso en habitaciones compartidas con mucha gente, porque no tienen esa capacidad económica para sobrevivir dignamente y para desempeñar un trabajo digno. Esa es la Oscar, realidad. Al final, lo que dices tú, de esos poblados que vemos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El otro día, aquí en la redacción, estábamos viendo en el sur de Tenerife. La caleta de Deje, por ejemplo. Se ve, o sea, es que es una imagen muy gráfica, porque se ve que hay una ladera de una montaña llena de apartamentos, prácticamente de lujo, Sí. y en esa misma ladera, Sí. a 100 metros, En la Deje. hay chabolas ahí. Es tremendo, sí. Te quiero decir... Esas son las dos Canarias. Sí, pero algo no está funcionando, y algo no está funcionando desde la base. Porque o sea, no probablemente como aquí esto- medida. hay políticos que en estos momentos están tratando, presumiendo de estar encarrilando ya. Parece que esto es un problema nuevo. La emergencia, claro, porque se declaró la emergencia habitacional, pero esto es un problema ya histórico de hace muchos años. ¿Cuántos años llevamos hablando del problema de la vivienda? Y son los que ahora están pidiendo, en este caso, o formando parte a través de la FECAM, de articular medidas para regular el problema de la vivienda, y son los que declaran además también las viviendas, la declaración de vivienda. Adeje es un municipio que ha declarado, ha pedido al gobierno autónomo la declaración de zona tensionada, y el otro día hubo un pleno donde Podemos le pide que actúe ante el gobierno y que declare ya la zona tensionada, porque se aprobó en un pleno con mayoría, porque allí en Adeje gobierna el Partido Socialista con mayoría, y no se ha hecho nada. Pero es que hay municipios turísticos que han sido partícipes, cómplices de esta estampa de la que habla, de grandes construcciones, de hoteles de lujo, de villas, y donde no han construido viviendas para las personas que más lo necesitan. También pidió ser zona tensionada. ¿Quién? Y no, Las Palmas Las de Palmas Gran de Gran Canaria. Canaria, sí. Pero mira, aquí no se salva nadie. Curioso, Oscar. porque son los municipios del partido donde gobierna el Partido Socialista. Ya, pero aquí no se salva nadie. Pero quien le da la zona tensionada es el Eso gobierno, es el gobierno de Canarias. Pero los ayuntamientos de Coalición Canaria y Partido Popular no son capaces, saben que los municipios están No, tensionados ellos y no no son quieren, capaces de ellos no pedirle quieren- al gobierno No, que ellos no actúe quieren y que lo poner declare. zonas tensionadas, tienen sus excusas y tal. Pero aquí no se salva nadie, ¿eh? Ningún partido se salva de lo que ha ocurrido en Canarias con la falta de vivienda. Ninguno. Todos han pasado por Porque el todos gobierno. han pasado por el gobierno y no han hecho absolutamente nada. Y ahora estamos pagando esta cuestión. Y fíjense Sí, que ahora sin duda. había un director general del Instituto Canario de la Vivienda, el señor Antonio Ortega, y en medio de la crisis ha tenido que marchar, y vuelve una histórica que es la señora Pino de León, que ella fue en su momento directora del Instituto Canario de la Bueno, y Vivienda. hemos visto el reparto de cuotas políticas que se hace precisamente con el Instituto Canario de la Vivienda o con Visocan, con las dos empresas públicas de viviendas de Canarias. Bueno, al final la conclusión es que tenemos una Canarias para la galería, pero otra Canarias real que no se ve tanto y que no se vende tanto al exterior, que es la que sufrimos los que residimos aquí. Vamos a cambiar de asunto porque se ha dado un paso muy importante para reparar los abusos de la Iglesia, esos abusos, esa pederastia que han sufrido tantas víctimas, en torno a entre 200 y 700 víctimas se calcula en toda España que pueden ser reconocidas como víctimas de los abusos de la Iglesia. En enero se firmaba el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central, y hace tan solo unos días se anunciaba ese protocolo que va a permitir, a través del Defensor del Pueblo y a partir del próximo 15 de abril, que todas las víctimas puedan ser reparadas tanto económicamente, principalmente, pero también en otras cuestiones que se consideren oportunas. Todo va a ser gestionado a través del Defensor del Pueblo. La verdad que una noticia muy esperada y sobre todo muy necesaria para quienes han sido víctimas durante años y se han encontrado de frente con la impunidad de la Iglesia. Sí, en este caso Presidencia con el señor Bolaños, en el Vaticano,
la Iglesia española en este caso, y también gracias a la intervención del defensor del pueblo, el señor Gabilondo, que creo que ha hecho un papel importante, pero sobre todo gracias al empuje, el esfuerzo y el sacrificio de las víctimas que desde que eran niños, adolescentes, han venido sufriendo esta dura situación con la complicidad de la Iglesia, el silencio de la Iglesia. Evidentemente yo aplaudo ese paso que se ha dado, pero insisto, el paso que se ha dado no va a remediar, por lo menos va a crearles un respiro, pero el daño que le han hecho no van a remediarlo, repito, ni con este acuerdo, ni con otro, ni con cualquier tipo de indemnización, porque, insisto, la Iglesia, el Vaticano ha sido cómplice de muchos casos, de gran parte de los casos, y con ese silencio le han hecho no solamente daño a las víctimas, sino a todo su entorno, a su prosperidad, a su futuro y a sus ilusiones. Y de hecho hay un caso aquí en la isla de Tenerife que me imagino que lo nombrarás luego. Sí. Es verdad que el dinero no es la solución, el dinero no ayuda. Te ayuda un poco. El perdón. Te ayuda un poco. Sí, pero el perdón no ahora, el perdón desde hace muchos años con la complicidad de muchos. Pero es que ese perdón yo no me lo creo, es decir, ese perdón de la Iglesia a mí me parece falso. Por eso han tenido que llegar a este acuerdo económico, es decir, esto es una hipocresía muy grande. Es decir, yo he escuchado, y todos sabemos quién era el obispo de Tenerife, cuando decía que los niños se le insinuaban, ¿no? Y le tiraban los provocaban. Es decir, ¿estamos locos o qué? Vamos a hablar Es de decir, eso precisamente, Lito, porque de hecho en 2024 nombraba Óscar el caso de personas valientes que han sido los que han impulsado esta reacción por parte de la Iglesia y del Estado. Ciro Molina es una de las víctimas que reside en Tenerife y que fue víctima de abusos sexuales en la localidad de Tejina. Lleva más de 20 años intentando que se haga justicia con su caso y también, obviamente, a nivel colectivo con todas las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia. En 2024 consiguió reunirse con el entonces obispo, el señor Bernardo Álvarez, ya falleció en el año 2025, para tratar su caso. Aunque no recibió el perdón directamente de Bernardo Álvarez, sí que por lo menos fue recibido ya en un clima en el que recordarán que fue además en julio de 2024 cuando comenzaron las negociaciones entre la Iglesia y el Estado para llegar a este acuerdo que se ha llegado ahora 2 años después de que las víctimas se hubieran reunido también con la conferencia episcopal. Pero ojo, porque lo comentaba ya Lito Mesa, ya lo dijo en alguna ocasión el propio Bernardo Álvarez en vida, en alguna entrevista, en algún medio de comunicación. Yo recuerdo una muy llamativa en el periódico La Opinión de Tenerife, si no me equivoco, en el año 2008. Pero escuchen lo que le dijo en 2024, hace tan solo 2 años, en esa reunión. Este audio lo adelantaba en primicia la cadena SER. Yo tengo experiencia de eso, como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Tú ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18, no sé cuándo. Ahora es 16, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte, con 13 o 14 años, esa es la experiencia que yo tengo. En aquella época la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio. Ahora sí que hay que hacer, cuando se entera uno de que hay por ahí alguna cosa, entonces hay que intervenir. Lo mandó a Salamanca y estuvo 1 año en Salamanca, haciendo una especie de reciclaje y tal igual. Y cuando regresa, lo pone de capellán en el asilo. Y ahí estuvo. Ese es el problema. Que don Felipe, pues eso lo hizo también don Damián y don Luis Franco también. Cuando estas cosas ocurren en la iglesia con sacerdotes, porque supuestamente los sacerdotes deben ser ejemplares, no deben hacer cosas, pues claro, eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Y ahora mismo, el cálculo que hay, pues el Papa se está metiendo con los homosexuales, dice que no quieren un seminario homosexual. Pero tú sabes que hay muchos homosexuales en el clero. Claro, claro, pero el 80% de los que han abusado de menores son homosexuales. Bueno, no tienen desperdicio esas palabras de Bernardo Álvarez en ese encuentro con Ciro Molina. Afirmaba, por un lado, que la solución que daba la Iglesia en aquellos años era trasladar simplemente al párroco, al presunto agresor, a otra parroquia, a otra iglesia, de tal manera que al final el problema lo que se hacía era se trasladaba de un lugar a otro. Después asegura que culpabiliza a las víctimas de provocar, habla de esas provocaciones de adolescentes de 13 y 14 años y por último dice que el 80% de esas situaciones se vivían por la condición de homosexualidad, en este caso de los párrocos. Bueno, eso lo que decía Bernardo Álvarez. Nosotros hemos tenido a Ciro Molina hoy en una entrevista que van a poder ver el próximo jueves a partir de las 8:20 aquí en Mírame Televisión.
respondiendo un poco o explicándonos un poco el contexto de esta conversación, y esto es lo que decían las palabras del exobispo Bernardo Álvarez. Entonces uno cuando siente eso siente un profundo asco y rechazo, y es decir, o sea, tú me estás responsabilizando a mí, tú estás justificándote en que cuando somos abusados es porque provocamos. Claro, eso lo que te da muestra es del cerebro disociado que hay ahí, ¿no? De una persona que se justifica sus actos, pues, endosándoselos al otro, en este caso, a niños que... O sea, ¿quién tiene más capacidad de raciocinio, un niño o un adulto? Un adulto. Y claro, si yo no presento la denuncia en 2014, ese sacerdote hubiera seguido ejerciendo, porque de hecho estuvo ejerciendo hasta el 2014, y en marzo del 2015, si mal no recuerdo, fue cuando se le quiso expulsar y demás, pero al final que hizo él, pues solicitó la renuncia voluntaria. Entonces, eso es el contexto del sacerdote del que hablamos, Carmelo. Antes de ir a Tejina, ya llevaba 20 años abusando en Vallehermoso. Hay 2 testimonios más, que esos chicos tienen 20 años más que yo, esos hombres. Pues ese hombre, nadie puso coto. Entonces ahí se ve, ¿no?, como desde Vallehermoso lo van trasladando, Vilaflor, Arona, Charcolpino, San Juan en Tacoronte, hasta que llega a Tejina. Y en Tejina es donde se corta. Porque tú crees que ya todo eso venía ocurriendo y la Iglesia lo sabía, y por eso trasladaba esta persona. Hombre, tanto lo sabía que hubo miembros del clero que se reunieron con Felipe Fernández para que no lo mandaran a mi pueblo. O sea, hasta ese punto se sabía. Muy delicado todo esto, Lito. La verdad es que te veía indignado porque tú mismo lo introducías sin haber escuchado a Ciro Molina, lógicamente. Es tremendo que se culpabilice a la víctima, ¿no? Es que es verdad, o sea, es decir, lo acaba de decir. Dice, ¿cómo vas a echarle la culpa a un chiquillo de 13 años de que te provoca a ti? Pero ¿quién es el adulto en esta cuestión? ¿Quién es el párroco? ¿Quién es el que cree en Dios y que tiene que dar doctrina de la religión católica? Pues el responsable es el cura. O sea, es decir, a mí me parece lamentable que tú le eches la culpa a un chiquillo de 13, 14 años. Es que me parece indignante. ¿Qué quieres que te diga yo? O sea, es decir, es que eso no me entra en la cabeza. Y ese es el legado que deja el que fue obispo de Tenerife. Aunque yo creo que era un comportamiento bastante generalizado de impunidad, de mirar para otro lado. Y después está la parte, Víctor, de criminalizar también la homosexualidad. Porque al final, o sea, claro, es que esto ocurre porque son homosexuales, que es básicamente lo que viene a decir el exobispo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo esta tarde estuve haciendo un poco de buceo, ¿no?, por Bernardo, porque sabemos que era célebre y era bastante prolijo en esto de levantar ríos de tinta, ¿no? Y bueno, en 2022 fue cuando se armó uno de los mayores revuelos, diciendo que la homosexualidad era un pecado mortal. No sé si se acordarán de esas palabras. Entonces, claro, el 80% de los sacerdotes en este caso tendrían que estar excomulgados, ¿no?, de la Iglesia Católica como mínimo, porque es un pecado mortal, o excomulgados o al infierno. Y bueno, yo lo que decía Lito antes, yendo un poquito para atrás, si me permite, que es el acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica, yo creo que, o sea, yo entiendo tu punto, pero resumir este acuerdo a un acuerdo económico, yo creo que va mucho más allá. O sea, yo creo que es también un paso, no del Estado español, porque el Estado español ha hecho su trabajo, ¿no?, y ha presionado a la Iglesia Católica, pero sí es verdad que desde el anterior Papa, no siendo yo católico ni queriendo alabar a la Iglesia Católica, pero yo creo que desde el anterior papado se hizo un trabajo, quizás no desde la base, sino desde arriba, desde la cúpula, un trabajo importante en esa reparación y en ese entender dónde está el problema y combatirlo. Y yo creo que este Papa lo ha continuado, y un fruto de esa continuación, de ese deseo, es este pacto que el otro día escuchaba yo en la radio a una víctima, no me acuerdo exactamente dónde era, y decía, él había firmado ya un acuerdo con la Iglesia, ¿no?, un acuerdo económico. Y decía, pero claro, es que ese acuerdo no da para pagar las facturas del psicólogo que llevo yo. Esa persona tenía 50 y pico años. Tratamiento psicológico y psiquiátrico. No da para pagar 5 años de psicólogo, esa indemnización. O sea que la parte económica está ahí y tiene que ser
tiene que ser reconocida porque también se va un dinero en las víctimas de eso, pero yo creo que por encima de todo está el acto de que la Iglesia Católica reconozca ese abuso. Por eso decía yo que lo importante no es lo económico, que sí lo es también, pero más importante es lo emocional, porque hay muchas víctimas que han declarado, han contado sus relatos, que yo los he escuchado durante todo este tiempo, cuando se firmó ese acuerdo entre la Iglesia, el Gobierno de España y el Defensor del Pueblo, donde perdieron a familiares, madres y padres cercanos que sufrieron esos dramas, y los padres y madres y hermanos han fallecido y no pueden ahora mismo escuchar ese perdón o esa recompensa económica, insisto, ese reconocimiento por parte del Vaticano. Pero yo creo, había escuchado ya estos días esas declaraciones del señor Bernardo Álvarez, un hombre que ya ha fallecido, yo tampoco voy a entrar mucho en su pasado. No, pero tiene un legado, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, pero sí, lo ha dicho él en esa conversación, primero, que él cuando estaba de párroco en Tazacorte, fue uno de los primeros inicios de él, que también, por cierto, él también estuvo en La Gomera de párroco, si no me equivoco, en Agulo, pero evidentemente en Tazacorte, porque él es de Breña Alta, es de la isla de La Palma, era de la isla de La Palma, que los niños de 13 años le habían provocado en alguna ocasión. Luego lo que el 80% de los curas que cometen estos episodios dantescos son homosexuales, tremendo. Por tanto, poco puedo opinar porque él ha dicho. Pero ese tipo de conductas de criminalizar creo que son habituales y creo que ha marcado los casos de cada uno de los párrocos o curas de este país que ha protagonizado supuestos casos de abusos, de pederastía, en este caso adolescentes que estaban vinculados, muchos de ellos además también con dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades en sus casas, eran débiles en algunos casos y por eso se aprovechaban también muchos miembros de la Iglesia. Eso por un lado, era una conducta habitual de respuesta o de criminalizar entre ellos. Ha habido una complicidad también por parte de unos y otros, insisto, también por parte de la cúpula durante todo este tiempo y desde luego yo un poco más tengo que decir. En el caso de Ciro Molina, aparte que yo lo he felicitado en alguna que otra ocasión, creo que ha sido una persona valiente que ha dado el paso, me parece, insisto, un héroe lo que ha hecho, es una persona, lo digo públicamente, seguramente que nos está viendo, una persona valiente que ha iniciado, ha dado este paso que no debe ser duro. Si no me equivoco, él contó que desde los 9 años había sufrido y el golpe psicológico y emocional lo sigue manteniendo en estos momentos. Pero quiero aprovechar para decir que el propio Ciro Molina, gracias a Unidos se Puede, gracias a Rubén Ascanio, que era teniente alcalde de La Laguna, acudió al Ayuntamiento de La Laguna. Lo digo porque en La Laguna está la sede de la diócesis tinerfeña y en aquel momento, gracias a Rubén Ascanio, pudo contar ante la corporación, ante los concejales, su historia dura, su dura historia. Insisto, porque creo que era un foro importante, era el Ayuntamiento de la ciudad de Aguere. Pero quiero decir que ahí se portó mal el Partido Socialista. El Partido Socialista no tuvo el gesto que tenía que haber tenido con Ciro Molina. Sí lo tuvo Rubén Ascanio y que aprovecho también para felicitarlo. Pero Oscar, sí, esta sociedad no puede ser tan hipócrita. Es decir, estamos hablando de una institución que no acepta a las mujeres, que no acepta a los homosexuales, que hay dos clases de iglesia, es decir, la gente que trabaja con la gente pobre, que le está dando de comer, que se va a los países donde hay mucha miseria, eso es una iglesia que da ejemplo. Y hay otra que son sinvergüenzas, chicos, ¿qué quieres que te diga? Estoy totalmente de acuerdo. Hay una iglesia elitista y otra iglesia... Sí, hay una iglesia que también mira para otro lado y saben que Cáritas depende de la iglesia. Hay algunos que miran para otro lado porque les han dolido, les ha sido pero incómodo. Les ha sido incómodo en Canarias denunciar, y Cáritas pertenece a la iglesia, denunciar los graves problemas de pobreza. ¿Por qué? Porque hay algunos párrocos que son amigos personales de algunos políticos conocidos de esta isla. Pero a ver, al final la Iglesia, no quiero parecer que voy en contra de la Iglesia frontalmente, pero es una empresa, te quiero decir. Al final los tiempos van cambiando y la Iglesia se tiene que modernizar, no simplemente por una cuestión moral, ¿no? O sea, por implementar en la Iglesia una cuestión moral nueva, un límite moral más estricto, sino simplemente... porque las personas porque te nos crees, vamos Víctor, que ya las iglesias modernizando. están vacías, casi. Pues por eso. Y ellos lo saben, ellos han perdido fieles, ellos han perdido
o sea, ellos son los mismos que tienen que crear un debate interno, una reflexión interna de por qué están perdiendo la conexión con los católicos, los cristianos. Y por eso las iglesias, porque ellos también lo han reconocido públicamente, están vacías. Pues el problema lo tienen sobre el tejado, en el tejado de la iglesia, de la conferencia episcopal, en este caso de la diócesis canaria, y ellos son los que tienen que reflexionar por qué están perdiendo la conexión con sus fieles o feligreses. Perdón, reflexiones y acciones. Sí. O sea, porque este señor, por ejemplo, el señor Bernardo, que ya, bueno, pues descanse, o sea, ¿qué recorrido tuvo dentro de la iglesia? Pues llegó a lo más alto prácticamente, Claro. a nivel de... Pero me diócesis, refiero, claro. después nos escandalizamos cuando no. ¿Cómo pudo llegar Cerdán no tan alto ¿no? en el escalafón de...? Pues es que esto es lo mismo. O sea, si no hay controles internos y si esos controles no existen, sea en un partido político, sea en una institución pública, o sea, en la iglesia, estamos apañados con quien tenemos en esos cargos. Yo confío en el nuevo obispo de la diócesis tinerfeña, que tiene experiencia, un hombre, dicen que es un hombre, en este caso, sensible, conocedor de este problema con el que se ha enfrentado, insisto, llegando a la diócesis tinerfeña, y yo confío en su labor. Bueno, yo por confiar está bien, pero no empezó muy bien, ¿eh? Que en su primera intervención pidió perdón, pero después intentó ponerle un pero a ese perdón, y ya los perdones con un pero después no son tan perdones. Importante la reparación económica, sin duda, como se ha hablado aquí, pero sobre todo importante reparar la dignidad de esas víctimas que, como Ciro Molina, llevan años padeciendo las secuelas de esos abusos que ya de por sí, evidentemente, fueron situaciones personales durísimas. Vamos a cambiar de asunto. Les decíamos que vamos a tener un ojo esta semana y las próximas en la capital de España, en Madrid, porque allí, tanto en la Audiencia Nacional, ha comenzado el llamado caso Kitchen, que entre otros sienta en el banquillo al exministro de Interior, a Fernández Díaz, pero también, sobre todo, con el llamado caso Ábalos o caso Mascarilla, en este caso en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se sientan en el banquillo José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y también el empresario Víctor de Aldama. Importante ese caso Mascarillas porque además nos permite hablar en clave canaria. Saben que esa empresa que presuntamente se lucró de esas contrataciones, Soluciones de Gestión, también contrató con el gobierno de Canarias, también se investigó se investigó todas esas contrataciones por parte del tribunal, pero no se llegó a la conclusión de que había que imputar, en este caso, al expresidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que sí que, como la presidenta, la señora Armengol, como la presidenta del Congreso de los Diputados, va a tener que declarar como testigo en este juicio. Estaba citado para el día 22 de abril, pero tanto Armengol como el señor Torres han decidido acogerse a un derecho que les establece la ley de poder declarar por escrito y que ha sido concedido por el Tribunal Supremo. Para no darle excesivas vueltas a este tema que hemos tratado tantas veces aquí, yo sí que quiero centrarlo en esto que ha ocurrido con el Ángel Víctor Torres y, primero, en su decisión de pedir declarar por escrito, obviamente que se la hayan concedido, y a ustedes qué les parece que no actúe como un ciudadano más y no vaya al tribunal a hacer una declaración como un testigo cualquiera, Alito. Es ministro y actúa como un ministro. Pero de todas maneras lo que vamos a ver es un espectáculo en este país donde el y tú más estará presente en todas las sesiones. Es decir, son los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que van a vivir una semana de tribunales donde se le van a sacar los colores. Es decir, queremos saber si M. Rajoy era Mariano Rajoy o no lo era, ¿no? Es decir, por lo menos saber ese tipo de cosas. Y lo del caso Koldo, pues imagínate usted. Yo no creo que Ángel Víctor Torres tenga mucho que ver en esta trama, ¿no? Pero sí es verdad que ha salido salpicado y ha metido la pata muchas veces intentando defenderse, ¿no? Es decir, Aldama es un bicho muy malo, ¿eh? Un bicho muy malo. Hombre, Lito, si no tiene nada que esconder, yo creo que lo lógico sería también, en aras de la transparencia, porque están presumiendo de transparencia, que vaya a declarar in situ, ¿no? Es decir, presencial, ¿no? Pero bueno, es una decisión que toma él por escrito, al igual que la presidenta del Congreso de los Diputados, que fue presidenta de la Comunidad Baleares, además dos comunidades turísticamente potentes en aquel momento, siendo el propio Ábalos ministro de Transporte, porque venía del Ministerio de Transporte, supuestamente, presuntamente, la investigación comienza o está en marcha, por eso es el juicio, porque al parecer, insisto, presuntamente, supuestamente, cobraban el propio Víctor de Aldama y el propio Ábalos esas comisiones por esos
esos contratos de mascarilla. Y si habían dos comunidades que requerían de urgencia, por el turismo sobre todo, mascarillas eran Baleares y Canarias. Hay que decir que el propio, es una clave, el propio José Luis Ábalos, aparte que de ser ministro de Transporte, era el secretario de organización del Partido Socialista, era el jefe de las comunidades, de los territorios socialistas de este país, de las organizaciones territoriales del Partido Socialista. Eso por un lado. ¿Por qué políticamente? Insisto, hay que volver a insistir, el señor Torres declara por escrito, pero en calidad de testigo. El señor Torres en estos momentos no está imputado por ninguna causa, hay que decirlo claramente, ni lo ha estado hasta el momento. Y por otro lado, el propio Torres, el impacto que tiene la trama mascarillas en Canarias, políticamente se ha puesto el foco en el señor Torres y también en su número 2, el que fue su jefe de gabinete, el que fue su jefe de gabinete siendo ministro de Política Territorial, pero en aquella época director del Servicio Canario de Salud, con aquellos WhatsApp que le llegaban a través de Koldo al propio Torres y Antonio Olivera. Políticamente han estado en la mirada, la trama, insisto, de la oposición del Partido Popular. Funcionaba como funcionaba y tenía ahí ese brazo ejecutor que era Koldo y en Canarias penetró la trama. Sí. Otra cosa es que haya indicios delictivos de que se actuara de manera ilegal. A lo mejor las contrataciones se hicieron de manera legal en el caso de Canarias, eso es lo que ha venido a concluir indirectamente el tribunal, pero es que la trama se coló en Canarias al final, ¿no? Pero es que no podemos perder la perspectiva de la situación que estábamos viviendo. Cierto. Es decir, hacían falta mascarillas, porque era una comunidad que estaba destrozada y no había forma de tener mascarillas. En un momento determinado, tu jefe, que es el ministro de Transporte, te dice que hay una empresa que te va a dar la mascarilla, que la puede facilitar. Porque mandaba a Koldo, que era su asesor. Recuerden que aquí se intentó buscar empresarios que tuvieran contactos con China para poder traer el caso mascarilla canario, ¿no? Exacto, para traer mascarilla. Claro, cuando te dice tu jefe, no, mira, está la empresa, y Koldo aparece y empieza a hacer de la suya, pues claro. Lo que pasa, Víctor, que yo no sé cómo lo ves tú, pero hemos como normalizado, ya estamos vacunados contra este tipo de cosas de tal manera que, valga el ejemplo, parece que nos da igual que haya dos exministros, nada más y nada menos, un exministro del Interior, un exministro de Transporte, sentados en el banquillo de los acusados, ¿no? A ver, varias cosas que decir por partes, sin querer llevarte a la contraria, pero yo creo que la Kitchen y el caso Mascarillas, yo creo que aún les queda, o sea, están bastante alejados, los dos casos. El caso Koldo y el caso Kitchen, sin que sirva de precedente, pero el caso Kitchen me parece muchísimo más grave por todo lo que comporta detrás, ¿no? De aparataje del Estado, bueno, yo creo que comporta una serie de cosas que, por ejemplo, en este caso, en el caso Koldo, no la hay. Parece, por lo que conocemos, que en el caso Koldo son casos aislados, o sea, son cosas aisladas. Es verdad que se habla de una trama, ¿no? Pero limitada en el tiempo, ha sido para esto y para esto. Se han lucrado, o presuntamente se han lucrado así, así, así. Mientras que el caso Kitchen para mí es, o sea, un mundo ahí de unas decisiones, de unas influencias, todo tan turbio, ¿no? Que ahora, bueno, en estos días también lo veremos, la investigación. Quiero decir una cosa también, al hilo de esto. Van a declarar por escrito, pero bueno, van a declarar como testigos, o sea, con obligación de decir la verdad. O sea, me refiero, no es lo mismo tener la obligación de decir la verdad por escrito que oralmente, en un careo quizás con un fiscal o con la parte, incluso con tu parte, con la parte defensora. Al igual la lengua te puede jugar una mala pasada. Hombre, es un consejo, obviamente, de sus abogados, como quien dice, pero no es lo más transparente, ¿no? Tampoco. No es lo más transparente, pero sí es verdad que lo que tú decías, la ley de enjuiciamiento criminal se los permite. Te quiero decir, es un mecanismo legal que recoge la ley de enjuiciamiento criminal y, bueno, si me puedo ahorrar el mal trago, primero de la foto, ¿no? De la foto, del vídeo y de arriesgarme a decir un falso testimonio en sede judicial. Yo creo que la clave de por qué elige, en este caso, es ministro. Decía Lito al principio, es ministro, elige declarar como testigo por escrito para evitar el foco mediático. Yo creo que esa es la clave también, insisto, porque como ministro del señor Sánchez. Por cierto, hoy ha estado en Gran Canarias Torres. Se le ha preguntado por el caso Mascarilla, ha dicho textualmente, lo primero es que la justicia haga lo que tenga que hacer. Dice, confiamos absolutamente en que se depuren todas las responsabilidades
y que quien haya cometido una ilegalidad pague por ello y tenga sus consecuencias. Lo ha dicho Torres hoy, se lo ha preguntado en un viaje, en una cita política que ha tenido en la isla de Gran Canaria. Y lo primero que puedes discrepar conmigo y con cualquiera de esta mesa, ¿has visto? Porque al final yo creo que la discrepancia está en la riqueza, ¿no?, de la democracia, de la pluralidad de opiniones. El que crea que tiene la verdad absoluta y que todo lo que hace lo hace bien, creo que vive en una dimensión, en una fantasía personal, y allá cada uno con lo que cree. Pero aquí en esta mesa siempre se permite la pluralidad de opiniones y eso es fundamental. Y estoy, en el fondo, en verdad estoy de acuerdo contigo. O sea, en la Kitchen al final se utilizan instrumentos del Estado tan graves como la propia policía, el Ministerio del Interior, para investigar a una persona como es Luis Bárcenas, que sabía mucho de cómo funcionaba el Partido Popular, sin quitarle importancia, por supuesto que la tiene, y mucha, a lo que ocurre con la trama Koldo, donde a mí me llama la atención, supongo que ustedes habrán visto el dato, de que se le pide 24 años de cárcel. La acusación popular lo eleva a 30 años a José Luis Ábalos y a Koldo García. Sin embargo, a Víctor de Aldama, al que llamaba bicho malo Lito Mesa antes, como ha colaborado con la justicia, se le piden nada más que 7 años, a pesar de ser el corruptor. O sea, que al final, si no hay corrompidos, si no hay corruptores. Es el cantante. Sí, total. Se le piden, es el cantante, nunca mejor dicho. Se le piden 7 años, que ojo, que cuando se cualifican en este caso las atenuantes, puede llegar a quedarse en una pena de 2 años, por tanto no entraría en la cárcel, ¿no? O sea, no sé qué les parece a ustedes, pero no sé hasta qué punto esto, que también lo permite la ley, es lo más adecuado, ¿no? Porque al final estás permitiendo que una persona que se demuestra que ha corrompido a otras no entre en la cárcel. Pero hay una cosa con el señor Aldama, es decir, todas las acusaciones que ha hecho tiene que probarlas, hay que probarlas. Sí, también, esa joda. Porque es que si no, ¿tú cantas para qué? Tú cantas para que la Fiscalía actúe. De hecho, lo que se juzga ahora es lo que se ha podido probar, claro, o entonces, indiciariamente, claro, porque muchas de las cosas que he dicho no se han probado. Claro, a mí lo que me parece es que este hombre de alguna forma se ha aprovechado de la justicia, de esa justicia garantista que tenemos. Los pactos con la Fiscalía puede ser también, a lo mejor. También. No, es un pacto con la Fiscalía. No, es un pacto, es el cantante. Yo recuerdo su primera declaración ante la Fiscalía, ¿no? Es decir, ante la justicia. A partir de ahí lo pusieron en libertad. Lo pusieron en libertad, claro. y a partir de ahí se fue danzando por todos los medios de comunicación. Dicen que a lo mejor apoyado por el Partido Popular, dicen desde el Partido Socialista, y ahí empezó a destapar todo, ¿no? Curioso, desde luego. Hemos visto también que Víctor de Aldama está investigado también por el caso hidrocarburos. Sí, o sea, claro. Iba a decir que ahí también tiene más patas judiciales pendientes. O sea, que ha colaborado también con la Fiscalía en ese caso. O sea, no solo al declararse culpable de ser el corruptor, en este caso de esta trama de Koldo, sino que está la otra pata también de Víctor de Aldama, que sería lo gordo realmente, porque bueno, ser comisionista, hemos visto, por ejemplo, la trama de mascarillas de la Comunidad de Madrid, ser comisionista no siempre es delito. Hemos visto que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Ayuso, se llevó 230.000 euros o algo así en comisiones en mascarillas y no... Ser comisionista si eres una persona privada, en este caso. Exacto, si como Víctor de Aldama, efectivamente. Un ministro. Tienes información privilegiada. Ya esas comisiones no son tan legales. Efectivamente. O sea, digo, ser comisionista, tener tu empresa y llevarte una comisión por una gestión, no disponer a lo mejor de una información privilegiada, no sé, que bueno, que eso también es más difícil de probar. Claro. Pero la cosa, yo no entiendo cómo Víctor de Aldama en este caso... O sea, no sabemos muy bien. El hidrocarburos sí está más claro la información que ha dado, porque ya se ha avanzado bastante, ¿no?, en cómo se manejaba toda esa trama, ¿no?, de la compra y la venta. Pero en esta trama no se sabe muy bien la aportación de Víctor de Aldama en actos concretos, o sea, en informaciones concretas. O sea, ¿qué ha hecho para que estén todos en el trullo, hablando maripronto, y el fiscal le deje pues ir, salir, pues entrar, a seguir el juicio, digo, porque muchas de estas cosas se aclararán. ¿Quieres decir algo, Lito? Sí, que lo lamentable es que estos personajes puedan entrar en una trama política con políticos responsables y que tengan un cargo importante dentro de este país, pero no solamente dentro de este país, también dentro de nuestra comunidad autónoma, porque tenemos ya varios ejemplos de personajes que no sabemos muy bien. Claro, no sabemos muy bien qué pintan. Que, insisto, entraba al despacho de Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, y ya me dirás Pedro tú, por su casa, y la gente teniendo problemas de lista de espera, problemas para acceder al sistema sanitario público, problemas para acceder a los... Eso es lo que me parece lamentable. Hasta una cita telefónica, problemas para acceder hasta a un teléfono, el usuario del Servicio Canario de Salud, para pedir una cita, y el personaje del mediador en el despacho del director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por favor.
Pero igual se equivocó de despacho. ¿Eh? Se equivocó de despacho a lo mejor. No creo, ¿eh? No sé. Bueno, nosotros no nos vamos a equivocar, nos vamos a ir, pero solamente unos minutitos a publicidad y a la vuelta, ojo, porque tenemos parada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hay marejada, nunca mejor dicho, en ese municipio. No se lo pierdan. La nueva era de Mafre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mafre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia. Continuamos en Canarias al Día analizando la actualidad, una actualidad muy movida, a pesar de que venimos de Semana Santa. Ustedes podrían pensar que hay muy poco de lo que hablar, sin embargo, son muchos los asuntos que, como ya ven, hemos tratado. Y como les decía, nos vamos a parar ahora en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No paran de crecerle los enanos, como se suele decir, a Carolina Darias, a la alcaldesa. Mira que tiene frentes abiertos y presuntos chanchullos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se lo hemos ido contando aquí prácticamente en orden cronológico, desde el caso Balca, con la situación que se da en la empresa pública GEURSA de urbanismo, donde presuntamente se daba tratos de favor a determinados empresarios, igualmente a través de parques y jardines, la polémica con las contrataciones de la sociedad de promoción, con las contrataciones vinculadas con el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora con la empresa pública de turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes de todo eso, les vamos a hablar de algo que está muy relacionado y vinculado con este clima que vive la capital Gran Canaria, que es la reestructuración política, así lo ha llamado la propia Carolina Darias y el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora nuestro compañero Óscar Martín nos explicará esos cambios desde la oposición. Esto se habla claramente de crisis de gobierno en el consistorio capitalino. Óscar, que además hoy en Onda Cero has entrevistado a Jimena Delgado, que es diputada nacional y que además es la portavoz del PP en ese municipio. ¿Qué está pasando en clave política en Las Palmas de Gran Canaria? Allí, como saben, gobierna el Partido Socialista, la alcaldesa, su líder, Carolina Darias, ex ministra de Sanidad, por cierto, Nueva Canaria, sus socios con Pedro Quevedo, que es concejal de Turismo, y con Podemos, que es Gemma Martínez, que también, insisto, forma parte de ese gobierno, de ese tripartito en la capital Gran Canaria. Bueno, en las últimas horas, estos últimos días, la alcaldesa tomó una decisión yo creo que además también como una estrategia política para contentar a Pedro Quevedo, su socio. Y ahora comprenderán por qué. Bueno, pues Pedro Quevedo es concejal de Turismo, ha desplazado, que creo que es la noticia, Carolina Darias ha desplazado a Eduardo Ramírez, ex de Nueva Canarias, ahora de Primero Canarias, al frente de la mayor empresa pública de la ciudad de Las Palmas, que es Guaguas Municipales. Es verdad que José Eduardo Ramírez mantiene movilidad, por tanto, ha contentado a la petición de Pedro Quevedo, la propia Carolina Darias, porque saben ustedes que Nueva Canarias y Podemos, los socios del Partido Socialista, llevan tiempo pidiendo, en este caso, la expulsión de José Eduardo Ramírez, al que consideran tránsfuga. Ahora, en esta remodelación, lo desplaza, lo mantiene en movilidad, pero le quita esa empresa pública. ¿Quién se la da? A su socio, al ex amigo y al ex jefe de filas de José Eduardo Ramírez, que es Pedro Quevedo, que está en Nueva Canaria, José Eduardo Ramírez está en Primero Canarias. Ahora Pedro Quevedo asume Guaguas Municipales. En este caso a Francisco Hernández Espínola, que es el hombre fuerte del gobierno en la cuota del Partido Socialista, que bien hemos nombrado aquí muchas veces, ampliará sus competencias, asumirá Agua. Héctor Alemán, hombre fuerte, ha ido progresivamente tomando fuerza en el gobierno de la señora Darias, va a gestionar higiene urbana y carnaval y entra en las juntas de gobierno. La DIL Betsaida González va a asumir fiesta, pero insisto, esa es la clave. Pedro Quevedo toma poder, desplazan a José Eduardo Ramírez, pierde la empresa pública Guaguas Municipales, seguirá eso sí al frente de movilidad. ¿Cómo se analiza esto, Lito Mesa? ¿Cómo se está viviendo esto en Las Palmas de Gran Canaria? Carolina Darias tiene dos problemas graves. Primero, tiene una oposición, que es una diputada nacional, que ejerce más de diputada nacional, que era lo que decía Óscar, que la señora Jimena Delgado, que deja de ir a los plenos incluso para estar en el Congreso de los Diputados, y cada vez que hay un problema lo lleva a la Fiscalía. Es decir, tiene eso y lo que hace es judicializar prácticamente toda la política y paraliza a la vez esa cuestión. Y después tiene otro problema, que es, saben ustedes que en Gran Canaria
muchos de los partidos que estaban integrados en Nueva Canarias se han ido y han formado Primero Canarias, que es ese grupo nacionalista. Claro, hay que combatirlo. Es decir, lo que no puede ser, porque Nueva Canarias lo que dice ahora es que estos señores son tránsfugas, pero es que no se acuerda cuando ellos se fueron de Coalición Canaria que no los llamaron tránsfugas. O sea, es decir, al final lo que hay es una lucha de poder para quitarle protagonismo a Primero Canarias a través de Nueva Canarias y el Partido Socialista, porque parece ser que esa va a ser la fusión del futuro de las izquierdas, Sí. ¿no? En esa conversación telefónica esta tarde que tuve con la propia Jimena Delgado me cuenta, habla de una crisis de gobierno, efectivamente, dice que es una estrategia de supervivencia de la propia Carolina Darias, al igual que Sánchez, palabra que me dice ella, porque efectivamente es diputada nacional del Partido Popular, y habla que ha sido un cambio de cromos. Dice que ha premiado a Pedro Quevedo, ¿por qué? Porque asume Guaguas Municipales, la mayor empresa pública de la ciudad, pero Pedro Quevedo ahora mismo tiene una responsabilidad política, ahora luego les cuento, sobre un presunto desfalco que se ha detectado a través de una auditoría en una empresa pública que es Turismo Las Palmas, cuyo jefe, insisto, cuyos concejales el propio Pedro Quevedo se le ha premiado. Dice que han premiado también a Héctor Alemán, porque Héctor Alemán asume Carnaval entre la Junta de Gobierno, pero es que el principal problema que tiene la ciudad de Las Palmas en cuanto a la gestión es la limpieza. Y Héctor Alemán también es concejal de limpieza en la ciudad de Las Palmas, donde el propio gobierno tuvo que declarar la emergencia sanitaria y donde, por cierto, la propia Jimena Delgado me decía, hablando del propio Héctor Alemán y de la alcaldesa y de la gestión de la limpieza, dicen que todavía están esperando a que saquen el contrato de limpieza de la ciudad. Lo que tiene que decidir la señora Delgado es si es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas o es parlamentaria en el Congreso Nacional. Eso es lo que tiene que decidir. Pero esas duplicidades las vemos a menudo. Sí, las vemos, hombre, pero claro. no. Pero cuidado, cada uno intenta ejercer su función dentro de su municipio. Es decir, porque es que tú eres la líder del Partido Popular en Gran Canaria. ¿Tú crees que ella está desatendiendo esa responsabilidad? Habría que ver si va a repetir como candidata a las próximas elecciones. Cuando hay un pleno el miércoles, ella no está en el pleno. ¿Tienes dudas de que vaya a repetir? Yo creo que sí. Yo también. Yo tengo mis dudas, sí. ¿Y qué nombre suena? De momento no lo sé, Cualquier pero no otro, creo, pero ella no creo. En su momento se habló del propio Ángel Sabroso, recuerden, ¿no? Sí, Que al pero final eso fue acabó antes, claro. como En las viceconsejero últimas de elecciones, deportes de la comunidad autónoma, pero no sé quién será el nombre. Está Carlos Ester, ojo, suena un poco Carlos Ester, pero Carlos Ester ya fue, en este caso, concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el señor Cardona. Y ojo, porque Carlos Ester acaba diputado de autonómico, diputado regional y acaba de dejar la presidencia sí, del en Partido Gran Popular en Canaria. Gran Canaria porque estará al frente de la estrategia electoral del partido. Pero suena, también. Ustedes saben que ser concejal de una capital como Las Palmas de Gran Canaria necesita mucho trabajo. Es decir, el concejal tiene que trabajar, tiene que empaparse de lo que ocurre en la ciudad, tiene que trabajar mucho. Señora Jimena Delgado no trabaja. Ahí sería un buen perfil el propio Carlos Ester, que insisto, fue concejal de deporte y concejal de distrito, y ser concejal de deporte en aquella época más joven le dio, desde luego, bastante Además es bueno. notoriedad en la política municipal. Carlos Sí. Ester es bueno, sí. Vaya lío que tienen en Las Palmas de Gran Canaria, ¿viste? Es que, o sea, claro, estoy escuchando a estos dos pesos pesados, ¿no? Que saben cuando un sillón se mueve, saben lo que va a ocurrir ya. Pero yo he bajado peso, Estaba hablando Óscar también de lo que le llega, que si no le llega a Óscar, pues posiblemente No existe. no vaya a ocurrir. Pero sí es verdad que no es normal, o sea, no es normal que en una administración pasen estas cosas todo el rato. O sea, que si el caso Valca, que si ahora, aunque bueno, estaba hablando Óscar de Héctor Alemán, cogió la responsabilidad del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en un par de meses y ha salido bastante indemne con esa gran responsabilidad de ese carnaval. Porque ha venido a sustituir a Inmaculada Medina, que dimitió a razón de sus imputaciones. Hay que hablar de la crisis de Inmaculada Medina, Una clave, muy bien visto, porque es una clave importante. Y porque hay varios frentes abiertos. Y un frente judicial abierto que tiene que ver con el carnaval, una papa caliente para Héctor Alemán. El caso Valca, que nombrabas David también. El caso de la sociedad de promoción que está en la Fiscalía, que denunció el fiscal de la provincia de Las Palmas, el señor Ródana, y que además ha denunciado también el Partido Popular con varias líneas de investigación. Y luego, como decíamos antes, la crisis abierta en materia de limpieza y también un foco importante que es en materia de seguridad y un problema también en la ciudad de Las Palmas. ¿Y qué ha destapado una auditoría interna con respecto a la empresa municipal de turismo? Estamos hablando de una auditoría, ha analizado las cuentas desde su conformación en 2021-2025. Es la empresa pública, en este caso Turismo Las Palmas. En sus conclusiones, tal y como ha trascendido, se apunta que Rodríguez Neira
El ex gerente de esta empresa pública, el concejal responsable es el propio Pedro Quevedo, supuestamente, presuntamente, derivó desde la tesorería a sus cuentas personales 128.615,93 euros a lo largo de los últimos 3 años. Además, se identificaron presuntamente pagos a terceros por 39.582,99 euros correspondientes a servicios presuntamente no prestados o duplicados. Los servicios jurídicos de la empresa ya han iniciado una querella, al parecer, contra el gerente, y de hecho parece que lo ha confirmado el propio Pedro Quevedo, que ha pedido a los servicios jurídicos que inicien los trámites para una querella contra el ex gerente. Dice que se va a hacer todo lo posible para recuperar todo ese dinero. Le he preguntado a Jimena Delgado y habla de que denuncia que el gobierno de Carolina Darias se ha saltado, en este caso, los controles internos de seguimiento de las empresas públicas de la ciudad. No ahora con este asunto, sino con otro momento. Dice, respeta la presunción de inocencia, pero van a estar muy vigilantes. Pero al final, esto nos lleva a preguntarnos qué filtros hay para poner a personas en cargos tan directos como es la dirección o gerencia, claro, ¿no?, de una empresa pública. Esa es la clave, los filtros, sí. Porque lo hemos visto, ahora lo estamos viendo en Las Palmas de Gran Canaria, pero lo vimos también, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Con una figura en la empresa Simpromi, en recinto ferial. ¿Qué pasa? Para eso están los interventores y los secretarios, ¿no? Es decir, cuando esos controles te fallan, pues después hay que probarlo. Es decir, oye, a este señor se le presuntamente culpable, pero hay que probarlo, ¿no? Pero sí es verdad que Pedro Quevedo en esta ocasión han tenido muchas discusiones con este señor y al final han terminado bastante mal. Pero yo creo que estas cosas hay que cogerlas con hilo, porque al final puede salir inocente. Yo creo que Inmaculada Medina es inocente de todo lo que se le esto no es nuevo, Lito. Es que pero efectivamente al final, Inmaculada Medina, su mujer fuerte, histórica concejal de Las Palmas con Augusto Hidalgo y con la propia Carolina Darias, está investigada también. Tuvo que dimitir porque está investigada. Claro que sí. Es que tiene un panorama el Ayuntamiento de Las Palmas terrible. Está investigada porque Jimena Delgado lo llevó a la Fiscalía. Claro. O sea, es decir, siempre estamos hablando de la misma, con la sociedad de la misma mujer que es la que lleva toda la Fiscalía. No discute nada políticamente, que yo no digo que no lo pueda llevar. Pero en el caso de Inmaculada Medina, ya a mí me parece que ahí no tienen razón. Que, por cierto, dice Jimena Delgado que le parece mentira, en este caso, los sistemas estos de control que no hay en las empresas públicas, y según me dijo la propia Delgado, que le parece mentira que todavía mantengan a la gerente de la sociedad de promoción. En estos momentos, parece ser, según la propia Delgado, se mantiene la gerente de la sociedad de promoción, que es una causa abierta también en el gobierno de la ciudad de Las Palmas. Bueno, como decía Lito, vamos a ver en qué queda todo esto, pero si yo les ponía ejemplos de cosas que ya fueron juzgadas y desfalcos que se probaron, como el de Simpromi o el recinto ferial, que eran empresas públicas, claro, son empresas públicas dependientes del Cabildo de Tenerife. No siempre todo lo que se denuncia y se investiga acaba en condena, y eso es importante tenerlo claro. Veremos qué recorrido tienen estas múltiples causas que tiene abiertas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y hablando de otra causa judicial, de la que hemos hablado muchas veces en esta mesa, pero que parece que ha ido saliendo un poco del foco mediático y donde están pasando cosas, es en Cuna del Alma, ese proyecto turístico que se desarrolla en el puertito de Adeje para la construcción de más de 400 villas de lujo. Va muy ligado a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Construir, sí, para que vengan los extranjeros a comprar villas de lujo, pero construir vivienda pública para que los residentes más vulnerables puedan vivir, pues parece que no es tan prioritario. Obviamente es una promoción privada, pero la promoción privada de Cuna del Alma necesita también, lógicamente, de apoyos públicos. Bueno, pues no se está haciendo todo bien en Cuna del Alma, o eso cree la Fiscalía. Veamos este titular de Canarias Ahora, porque ha pedido paralizar parte de las obras del proyecto turístico de Cuna del Alma. Son las obras que se realizan en la servidumbre de protección del dominio público. Claro. Ustedes saben que la servidumbre de protección es competencia del Gobierno de Canarias, que tiene que autorizar allí los usos, y se han autorizado una serie de usos que se considera que no son autorizables por parte de la Fiscalía, en este caso el de una piscina, un restaurante y otra serie de instalaciones que, para que puedan estar en esa zona, tienen que ser recursos que sean convenientes para el uso del litoral. Esa es la palabra, el término jurídico que se utiliza, que el que utiliza la ley, tienen que ser convenientes, y claro, al ser un concepto jurídico indeterminado, pues ahí cabe de todo, ¿no? Para unos una piscina y un restaurante ahí en pleno dominio público es conveniente, para los promotores por supuesto que sí, para otros no. Veremos en qué queda esto, pero al final muchas dudas, y aunque esto es una parte muy pequeña del proyecto, Víctor, no deja de ser o de demostrar, por cierto, se ha citado como la Fiscalía pide que se citen, que declaren como investigados un técnico de la Dirección General de Costas, y que también ha informado favorablemente, lógicamente, de estos usos, y el promotor de la empresa. A ver, al final son discrepancias. El representante legal de la empresa, perdón. Efectivamente, son discrepancias por esos usos, no de esos 100 metros creo que son 100 metros. Sí, en la servidumbre, sí. 100 metros de tierra.
Pero a mí lo que me preocupa no es el uso de esos 100 metros, de si van a poner una piscina, un restaurante, un spa o una pista de golf. A mí lo que me preocupa son las 3.600 camas que van ahí en un espacio que no deberían de ir. O sea, si la ley lo permite, modifiquemos la ley. Para que no vuelva a pasar por lo menos. Si está firmado ya y se tendrá que hacer, pues bueno, pues se tendrá que hacer. No soy yo revocar experto. licencia, incurres en delitos de prevaricación, ojo, eso es complicado. Por eso te digo, o sea, si es legal, tiene que ir para adelante. Porque tampoco vamos aquí a hacer las reglas del juego cuando y como nos convengan, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero lo que yo no entiendo es que no, a partir de este caso, que llevan años litigando a las jueces de verdad, que archivó la causa penal, pero llevan años y años litigando para adelante, para atrás, que si una declaración ambiental, que sí, o sea, llevan años. Y montándose allí pollos y yendo activistas allí, o sea, y no hemos visto que haya cambiado nada de sistema, o sea, de base me refiero. Y a pesar de todo ese discurso de la masificación en Canarias y de las supuestas medidas que toman los políticos. Pero yo respeto todas las opiniones, pero estamos hablando del municipio que tiene el alcalde que más antigüedad tiene en esta tierra. Yo no lo he visto quejarse de esa inversión. No, él la ha promovido. Claro, yo no lo he visto quejarse, es decir, yo no he visto que el señor se queje, efectivamente. Ahora, cuando tú le das permiso a una gran empresa como esta, todo lo quieren, ¿no? Y si no pones vigilancia, porque ahí es donde están los controles. ¿Qué pasa con los controles que tiene que tener el propio ayuntamiento para evitar que estos señores se cojan la parte de servidumbre? O decir, oiga, mire, usted no puede hacer esto y no lo haga. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que puedan hacer lo que quieran. No es una carta blanca. Es que tampoco es legal. Tampoco es legal, claro, porque la Fiscalía sí. Lo que le he dicho es, oiga, usted no puede hacer eso ahí. En este caso sí, pero después, por ejemplo, hemos visto cómo se han ido ejecutando las obras, destrozando yacimientos arqueológicos, haciendo cosas que no se pueden hacer. O sea, una licencia, vale que la licencia sea legal, pero la licencia no es una carta blanca para que hagas lo que te dé la gana en ese territorio. Y como tú dices, al final habrá que mirar por qué un proyecto de esas características se puede hacer en un lugar como ese. Es que lo que dice Óscar es muy importante. Si tú revocas esa licencia... cometes en un delito de prevaricación. Yo creo que en este caso... Bueno, yo no sé si cometes delito de prevaricación, pero sí que tienes que indemnizar seguro. Claro, o sea, sí que tienes que indemnizar. Efectivamente, y además con unas cuantías importantes. Yo creo que durante todo este tiempo, con este debate social y político de cuna del alma, creo que primero las instituciones, después del debate abierto sobre la masificación del territorio, tenían que haber escuchado a la sociedad tinerfeña, en este caso a los ecologistas y a aquella gran masa que estaba en contra de un proyecto de una magnitud millonaria importante y un proyecto poderoso. Y hay varios caminos confrontados peligrosos. El camino que toman los ecologistas, por tanto, los que representan también a la sociedad. Por otro lado, las instituciones, es decir, el Cabildo Insular, el Gobierno Autónomo y el Ayuntamiento de Adeje, que también representan a la sociedad, y por otro lado la justicia. Esos tres caminos confrontados por distintas vías son tremendamente peligrosos y no se sabe cómo puede acabar. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Un proyecto como esto no se puede estar permitiendo a estas alturas en Canarias. Claro, y luego tienen una parte de razón los empresarios, es decir, sí, porque los empresarios denuncian a las instituciones, a las administraciones, porque no están favoreciendo la seguridad jurídica que requieren proyectos estratégicos para la isla, según los propios empresarios. O sea, que la cuantía económica está por encima de los ciudadanos que viven en esta comunidad. No puede ser, porque a los hechos nos remitimos. Es que ya no cabemos en esta tierra. Absolutamente. Es que no podemos ir a ningún sitio, no podemos disfrutar de lo están reconociendo después de las movilizaciones, la manifestación en Canarias. Pero lo reconocen 2 días, 3 días. Pues, efectivamente. Pero hablábamos antes de Masca. Pero están impulsando proyectos como este. Hablábamos el circuito de Anaga, del motor, Cuna del Alma, proyecto del puerto de Granadilla. Si te vas a cualquier playa, es que es una saturación que tú no puedes disfrutar al final de tu tierra. Bueno, y el proyecto de Fonsalía, que hay todavía partidarios de apostar por el proyecto de Fonsalía para arreglar el caos del que hablaba ya al comienzo los cristianos en el puerto de los cristianos. Al final, este proyecto de Cuna del Alma, yo creo que ha sido uno de los más paradigmáticos, ¿no? que ha hecho... La Tejita me faltó. La Tejita también. Yo creo que esos dos proyectos fueron sobre los que se cimentó un poco la reacción social, ¿no? Sí. a ese movimiento de masificación de la construcción y en contra del territorio. Como el circuito del motor en Granadilla. Y lo más flagrante de todo es que la clase política, ni unos ni otros, han hecho nada porque
el movimiento de Canarias Resiste, movimiento social me refiero, no el politizarlo, lleva años en la calle, en las redes sociales, o sea, lleva años haciendo chup chup y nadie ha hecho nada. Pero absolutamente nada, ninguna medida en concreto. Bueno, en este caso el Partido Socialista con Balbuena intentó un poco darle la vuelta a la moneda, luego hubo un cambio radical con el nuevo gobierno, coalición Partido Popular en la Comunidad Autónoma, unos bandazos políticos también demagógicos. ¿Pero de qué partido, es Balbuena? Balbuena, del Partido Socialista. ¿Y de qué partido es Fraga? Fraga del Partido Socialista. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuidado, porque creo que tuvieron episodios de tensión, ¿eh? Sí, según me contaron en su momento, tuvieron episodios de tensión. El señor Balbuena con Rodríguez Fraga, que Rodríguez Fraga es un hombre fuerte, el que manda. Pero Tamara Raya, secretaria general del Partido Socialista nueva en Tenerife, ya lleva unos meses, nada más ser elegida en el cargo, cuando se le preguntaba por Cuna del Alma, pues defender la acción de Fraga. Pero ¿quién pone a Tamara Raya de candidata? Fraga en connivencia con el secretario general del Partido Socialista, que es el señor Torres. ¿Y qué pasó? ¿Dónde porque Fraga sigue mandando en el PSOE. Lo que no puede ser es que... Balbuena está de senador. Claro, pero por la comunidad autónoma. Lo más lejos posible, una vez al año. Lo que no puede ser es que los ciudadanos salgan, no solamente a protestar por la masificación turística, sino también por la falta de vivienda, porque no tenemos las infraestructuras necesarias en Canarias para atendernos a nosotros y para atender a todos los que vienen, y que te hagan caso 2 días. Es decir, al tercero ya se ha olvidado eso. Totalmente. Han mirado para otro lado. Ese yo creo que es el titular, y me quedo también con la frase del principio del programa de Lito Mesa. Vamos a morir de éxito, y es el camino que llevamos con este tipo de decisiones. Antes de ir finalizando ya el programa, hay un asunto que quería tratar en esta mesa que es importante, que yo creo que genera mucho debate. Es importante en tanto por muchos mensajes que se dan detrás de este asunto, que es que 5 años después de que se anunciara el desmantelamiento de la Unipol, ese cuerpo de seguridad de élite de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que durante muchos años operó bajo la sombra del exalcalde Miguel Cerolo, bueno, pues José Manuel Bermúdez, el actual alcalde, a nadie se le escapa que a 1 año de las próximas elecciones ha decidido recuperar este cuerpo con la justificación, según el alcalde, de que ha aumentado la inseguridad en los barrios de la capital tinerfeña y que es necesaria la Unipol. Claro, esto ha generado un malestar tremendo, un debate muy intenso, malestar entre los sindicatos, malestar entre una parte de la población. Yo no sé cómo mis compañeros de esta mesa han acogido este asunto, Lito, pero ¿cómo se explica que 5 años después de desmantelar la Unipol volvamos a darle fuerza? Es que es curioso, porque todos sabemos que Bermúdez se carga la Unipol porque era un proyecto de Cerolo. Totalmente. Venía de Cerolo. Y eso no lo puede negar nadie, o sea, porque lo decía él incluso en Petit Comité. ¿Qué pasa Nunca ahora? Estuvo a favor de la Unipol, ¿eh? No, pero ¿qué pasa ahora? Que los vecinos le piden la Unipol, según él, él ha dicho que son los vecinos los que están pidiendo la Unipol por la inseguridad. ¿Qué hacen? Pues piden voluntarios para la Unipol. Claro, los sindicatos montan en cólera, porque decir, oye, si tú me vas a quitar, me vas a desvestir un santo para vestir otro, pues al final, con la falta de efectivos que tengo yo en la policía municipal, se me va a ir el Unipol porque cobran más. Entonces, eso no puede ser así. Y los sindicatos han montado en cólera y le han dicho, oye, mira, por ahí no vamos, ¿eh? Y tiene un problema grave. De hecho, perdona, Lito, en referencia a lo que está diciendo, el sindicato CESIF mandó un Twitter recientemente con Jesús Illada como delegado de la Policía Local en la capital tinerfeña, donde decía: la clave es por qué de separación 2021. Ahí está. Vale. Ahora se crea sorteando la legalidad, decían ese tuit, sin que los agentes ocupen los puestos que las sentencias de CESIF anularon. Si vistes de negro, igual seguridad. Y si el mismo policía viste de azul, ¿qué es? Decía el sindicato CESIF. Claro, porque al final marcas un poco, ¿qué pasa? Que la Unipol genera una mayor seguridad y tiene una mayor capacidad, si al final porque son policías tenía otra locales. forma de actuar, es decir, tenía muchas denuncias por los tratos que recibieron algunos ciudadanos que no tenían, que no habían incurrido en ninguna falta, y eso lo llevaban a juicio. Pero también es verdad que en los barrios se le tenía mucho respeto y mucho miedo a la Unipol. Espero que no haya interferencias con el Cuerpo Nacional de la Policía, ojo, ¿eh? Porque en su momento hubieron interferencias entre la Policía Nacional y la propia Unipol, ¿eh? Pero realmente ha crecido la inseguridad en Santa Cruz de Tenerife. Sí. Bueno, vete a los barrios y habla con... No, vete a los barrios y habla con las asociaciones de vecinos para que tú veas. Yo me crié en el barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife, y yo te puedo asegurar que hace 10 años yo me sentía más inseguro que ahora mismo. A ver, caminando por el mismo barrio. Habrá barrios y barrios. Yo te voy a decir una cosa. Mira, yo estoy con Víctor y además somos vecinos de barrio prácticamente. Y yo tengo unos años más que tú. La inseguridad que había hace algunos años. Vamos. Ahora, yo en mi barrio
salir a la calle hace algunos años era un riesgo, que hoy no existe ese riesgo por ningún lado. Bueno, depende de qué barrio. Pues si Totalmente, estás en Ofra, te juegas un poco el físico. Si estás en otro tipo de barrios por ahí cerca, también te lo juegas. Hombre, el barrio de la Salud es que no todo, es es que te asalten, no, es que te roban el móvil, te roban los coches, la gente tiene sensación de inseguridad. Exacto. Cuando tienes sensación de inseguridad es que no hay policía suficiente para que tú te sientas seguro. Eso te iba a decir yo, o sea, no es lo mismo la inseguridad que la sensación de inseguridad. O sea, a mí lo que me parece peligroso es que desde la corporación municipal se den estos discursos. Sí, discursos de, bueno, pues los vecinos me lo han pedido porque se sienten inseguros, ¿no? Entonces ya va como... O sea, estos discursos son muy peligrosos, ¿eh? Hay que decir que los últimos datos de criminalidad, que son del Ministerio del Interior, habló de los últimos, de un repunte, en este caso de delitos relacionados con robos en viviendas, en comercio y en lesiones. Ojo, y eso parece que lo reconoce el propio ayuntamiento. Es verdad que en general la ciudad de Santa Cruz es en general relativamente segura, hay que decirlo. Pero es verdad que recientemente, yo lo conté aquí, hubo un episodio de robos, sucesivos robos en el centro, en la arteria comercial de Santa Cruz de Tenerife, que fue en la calle del Castillo, que yo lo conté aquí, además presencié uno de ellos. Hubo una coordinación de trabajo, una mesa de trabajo entre los propios empresarios de la ciudad, del centro de Santa Cruz, con el ayuntamiento, y reforzaron la presencia de la policía y ha disminuido. Pero que los hubo, cierto. Pero Óscar, tú no me puedes vender a mí que yo voy a crear otra vez la Unipol porque es una necesidad que me piden los vecinos. Eso es lo que no me puedes vender. Pero, Lito, y también hay que equilibrar si el coste, porque al final crear la Unipol no estamos hablando, esto tiene un coste económico mayor, obviamente, que el reforzar a la propia policía local, porque los sueldos son mayores, porque se hacen más horas extras, bueno, por muchos motivos que al final supone un coste, por las instalaciones, por los operativos, por los instrumentos, todo lo que queramos, que todos conocemos cómo funcionaba la Unipol y los medios que tenía la Unipol en su momento. La pregunta es, ese repunte de inseguridad, esa sensación de inseguridad, esa percepción, no se puede combatir reforzando la policía local, simplemente. Que es lo que está pidiendo los sindicatos, ¿no? El sindicato CESIF. Sin recuperar la Unipol. Es que para eso tendrías que aumentar el número de policías locales que hacen falta en Santa Cruz. Que curiosamente, Lito, el alcalde de Santa Cruz, recientemente, estos días pasados, pidió al Gobierno de España, a la subdelegación del Gobierno del Ministerio del Interior, refuerzo de más agentes de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Claro. Curiosamente. No pides la Policía Canaria, sino pides la Nacional. Policía Nacional. Que reforzar la policía local no te da una imagen de ser implacable contra la inseguridad, ¿comprendes? Lo que te da la imagen de ser implacable contra la inseguridad es sacar otra vez a los policías de negro, que vamos, que todo el mundo los llamaba, o sea, los que dan palos. ¿Comprende? Ahí vienen los que dan palos. Mira, entonces, no queda, a mí no me dieron palos nunca. No, a mí tampoco. Pero se conocían popularmente así. Y yo te digo que sí, no es lo si mismo. Estabas en la calle, aunque no hicieras nada, corrías el riesgo de que te cogiera un control de la Unipol. Y no, que no te digo que me parezca mal. A mí me cogió varios controles de la Unipol. Por eso digo que al final... Y daban miedo, David. Claro que daban miedo. Mi pregunta es la situación tan crítica como para volver a recurrir al miedo de la policía? Se lo podría preguntar a Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz. ¿No? Bueno, mira, no lo sé. Que como digo yo, que yo creo que me quedo también con esa frase de Jesús Illada, que ¿qué pasa? Que si visten de azul ya no son policías eso o no son tan buenos policías. Por cierto, en aquella época el concejal de seguridad era un buen conocido de la prensa, un buen conocido de la ciudad, que si no me equivoco, siendo alcalde de Celolo, era Hilario Rodríguez, concejal de seguridad ciudadana. Y su sobrino era el jefe de la Unipol. Efectivamente. Sí. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, efectivamente. Bueno, Lito, son las 10:27. ¿Qué te parece si nos vamos? Hombre, por favor, que hay que madrugar mañana. Me quedan unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que no. Lo dice se en la próxima, nada. ¿eh? Y además, el y próximo si no te invito mañana a que vengas al repaso. Tranquilo. Por cierto, vamos a tener una tertulia. Vamos a tener una tertulia con parlamentarias nacionales que representan a Canarias, del PP, del PSOE y de Coalición Canaria. Va a estar interesante porque vamos a hacer la pregunta típica esta de decir, ¿Madrid tiene la culpa de todo lo que nos pasa en Canarias? A ver qué responde. Y además los tienes, la verdad que es un lujo de tertulia y los tienes en un buen momento, por cierto. Pues sí. Eso será mañana en el repaso, pero como siempre pueden seguir toda la programación de esta casa. Nosotros volvemos el próximo lunes también, lógicamente con más tertulia y con Manuel Artiles. Víctor, ¿qué tal tu primera experiencia? Pues bien, la verdad. O sea, aquí abajo se pasa más rápido que en la cueva, porque como en la cueva estoy a muchas cosas,
pues se me hace más pesado. Aquí se pasa enseguida. O sea, que repetiría. Hombre, por supuesto. Si Manuel me deja, pues claro. Bueno, Pues pues acostumbrándote. ahí va ese recadito para el jefe de esta casa, insisto, Manuel Artiles, con compromisos profesionales, no ha podido estar hoy aquí, volverá como siempre con su cita de todos los lunes, aquí, en Canarias al Día, los miércoles, en el programa de Manuel Artiles, como saben. Nos despedimos, que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Bienvenidos a la nueva era de Mafre, en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos, donde vas. Mafre te ofrece Canarias al Día, La Tertulia.